Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile. ¿Tienes problemas porque te parece que las baterías de los coches eléctricos tardan mucho en recargarse porque no hay suficientes puntos de recarga? ¿Cuánto va a durar la batería antes de que la tenga que cambiar? Bien, pues a todo eso te voy a dar respuesta en este vídeo del fabuloso canal de Alfonso Fraile, de Libertad con Principios. Bienvenido, vamos allá. En primer lugar, te voy a estructurar el vídeo con la misma información presentada visualmente de dos formas diferentes para que te sea más fácil y más claro tener el resumen. Me parece que casi todo el mundo tenemos claro, y en las encuestas que hay miles por todo el planeta, de los aspectos que más nos preocupan, y me incluyo, con el mío yo uso mucho un coche eléctrico y también otro de combustión, y tengo las diferencias. Bueno, por mis circunstancias personales tiene que ser así, es un poco complejo, pero en fin, para todos los que somos usuarios. Los tres aspectos. El primero, y voy a ir por orden de menos a más preocupación según la mayoría de encuestas. Puede que coincida con tu caso o no, pero voy a tratar los 3 puntos, que podrían ser 4 en realidad, pero empiezo con los 3 primeros. El de la vida útil de la batería. ¿Cuánto dura la batería si me compro un coche eléctrico antes de que tenga que cambiarla porque cuestan una pasta gansa? O no tan gansa. El segundo, la autonomía del coche. ¿Cuántos kilómetros puedo recorrer con la batería cargada plenamente? Cargada al máximo recomendado por el fabricante, que según el tipo de batería podrá ser el 80% o el 90% o el 100%. Dependerá, pero como mínimo el 80%. Y tercero y último, ¿cuánto tiempo tardo en recargar la batería? Entonces, yo mientras preparaba el vídeo estaba pensando, ¿cómo puedo ayudarte? Dando la información de lo que hay en el mercado, que es dispersísimo, sin hacer ninguna manipulación y sin ocultar nada, ni las ventajas ni los inconvenientes. Bueno, pues esta es la conclusión a la que he llegado, y con esto pasamos al primer punto que estás viendo ahora en pantalla, la duración de la vida útil de la batería. ¿Qué información te proporciono en primer lugar? El promedio. Pero como ya sabes, si has visto el vídeo de mi canal de la manipulación de los promedios, ya que lo critico no voy a caer yo en ello. Entonces, el promedio es una información útil para un conjunto entero, para todo el sector, pero no es útil para mi caso particular o para el tuyo particular. No tiene por qué serlo necesariamente. Por lo tanto, en lo que estoy muy interesado es en darte tanto los promedios como los máximos y los mínimos. Aquí estás viendo que en cuanto a duración de vida útil de la batería, aunque el promedio está en 9 años, hay un mínimo de 7 y un máximo de 10. Y aquí, de momento, como modelo destacado, te pongo el modelo S de Tesla, coche de alta gama de lujo para muy pocas unidades de venta. Por lo tanto, no es representativo, soy el primero que te lo he dicho. Pero como quería empezar por esta parte, por eso te la estoy comentando. El segundo, la de la autonomía del coche. En promedio estamos en 500 kilómetros, pero con un mínimo de 280, que además se ha quedado un poquito obsoleto, luego te digo por qué, y un máximo por ahora de 757. Y aquí destaca el modelo EQS 450 Plus de Mercedes-Benz. El tercero, el tiempo de recarga de la batería. El promedio está en las 8 horas de todos los cargadores, aquí es donde hay una mayor dispersión, ahora lo verás más claro en la siguiente tabla. El mínimo es de 30 minutos, hoy por hoy, que está muy bien, pero el máximo es de 24 horas. El Model 3 de Tesla es el que tiene los tiempos de recarga más rápidos solo en los supercargadores de Tesla, lo que tampoco vale para todos los usuarios, obviamente. Luego hay un posible punto cuarto, que es el de la cantidad de puntos de recarga. Ese, a mí personalmente, es el que menos me preocupa por toda la información que llevo recolectando pues más de 1 año y medio. Y luego te explicaré al final del vídeo por qué no me preocupa tanto. Entonces, aquí, como verás, y en resumen de estas 3 tablas que te he presentado, de estos 3 aspectos vitales como usuarios para la adquisición o no de un coche eléctrico, tenemos que ha habido una constante evolución y la sigue habiendo. Esta información quedará obsoleta dentro de 3 meses, o de 6, o de 9, o de 12. Yo la mantendré actualizada de vez en cuando, más o menos. Ahora te presento estas otras tablas en las que te hablo del conjunto con unos cuantos modelos. Primero, la vida útil de la batería. 8 o 10 años con mínimo de 5 y máximo de 15. El Tesla Model S, el Nissan Leaf 8, el BMW i3 son los modelos más representativos o destacados en esta categoría. La autonomía, ahora como ves, la diferencia entre estos 400 kilómetros de promedio y los 500 que te he puesto en la de arriba, en la de antes, para que si no lo has detectado te lo digo yo, hay una diferencia importante, es porque aquí se usa el promedio de los coches en circulación vendidos en los últimos 3 años. ¿Y por qué te he puesto estos dos datos distintos? Primero te lo estoy aclarando y luego para que veas y seas consciente de la evolución tan rápida que hay.
¿Y cómo es que en los 3 años la autonomía media ha bajado? Pues por un motivo muy concreto, porque cada vez se están sacando más modelos solo urbanos, con una autonomía pequeña de 200 kilómetros, y como en número de unidades se venden más de esos coches económicos que de los de gama más alta, lógicamente la duración promedio de todo el conjunto baja. Y además todos los fabricantes están decantándose por esos dos tipos de modelos. Modelos para viajes largos, que también sirven para los cortos y el desplazamiento en ciudad, y modelos pensados casi exclusivamente para ciudad, que no sirven para viajes largos. Bueno, es otra forma. Entonces, ese punto cuarto que no te contaba hasta ahora y que te cuento ahora es el de unas pinceladas de mercados importantes, de los principales mercados, de el número de vehículos eléctricos por punto de recarga público. ¿Y aquí qué quiere decir público? Que son accesibles para todo el mundo. ¿Qué puntos de recarga no están incluidos aquí? Aquellos que tiene una empresa solo para la gente que trabaja en la empresa, por ejemplo, o aquellos que tienen en casa las personas que los tienen en casa. Si es en vivienda unifamiliar, en esa casa, y si es en un edificio comunitario, pues para todos los vecinos de esa comunidad, pero solo para ese colectivo. ¿Vale? Entonces aquí ves que desde Países Bajos, que ha optado por un montón de puntos, con carga lenta, 5,2 coches por punto de recarga, que eso en principio ya es casi óptimo, hasta 25,3 de Italia o 24,1 de España. Entonces está clarísimo que faltan puntos de recarga y se están instalando y se instalarán muchos más. Pero lo principal que yo quería comentarte de aquí es que antes he dicho el punto cuarto. ¿Por qué no me preocupa tanto la cantidad de puntos de recarga? Porque a medida que va habiendo cada vez más coches, va habiendo cada vez más puntos de recarga. El fallo principal ahora mismo es la cantidad de tiempo, la molestia principal es la cantidad de tiempo necesario para recargar. Ya hay muy pocas empresas que tienen un sistema de recarga rápida de 10 minutos, el 80% de carga, pero eso todavía hoy no está disponible para todo el mundo. Lo estará probablemente dentro de 3 años. Con el trabajo en investigación en inteligencias artificiales se avanza muchísimo. La intención es que el tiempo promedio no sobrepase en cargadores públicos los 30 minutos y que se acerque cada vez más a los 15 minutos, que ya no es tanto. Si para llegar a eso nos quedan 2 años, o 3, o 4, o 7, no lo podemos saber con exactitud, pero sí que están yendo ahora ya, por fin, bastante deprisa en casi todos los países. Espero que te haya gustado y si es así te puedes ver este otro vídeo sobre el tema de las baterías eléctricas que te dejé hace unas pocas semanas, en el que también hacía reflexiones que me parece que te pueden servir de interés. Que te vaya muy bien, chao.